Fórmula Tu Salud. Continuamos con más información en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM. Es miércoles, mitad de semana y momento de Fórmula por tu Salud. Y saludo con muchísimo gusto en esta tarde al doctor Iván Rodríguez Patiño, porque vamos a tocar un tema de suma importancia. Tiene que ver con la resistencia a la insulina. Qué tan importante es cuidar nuestra alimentación. ¿De qué se trata? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Tere. Igual saludos a todos tus radioescuchas de Radio Fórmula Morelos. Un gusto, como todos los miércoles, para hablar de salud, Fórmula por tu Salud. Y el día de hoy, Tere, vamos a comentar de un tema que es la resistencia a la insulina. El proceso que debemos de entender, todas las personas vamos a tener un metabolismo, un mecanismo donde nosotros vamos a consumir alimentos y estos alimentos van a tener una carga, esta carga de hidratos de carbono, que los conocemos como carbohidratos, pero la palabra que se debe utilizar son hidratos de carbono. Y estos hidratos de carbono vienen en más concentraciones que en otros, son los azúcares. Y estos azúcares, el objetivo o la glucosa que ya se encuentra en una etapa de donde el metabolismo se fueron haciendo moléculas más pequeñas y nos vamos a encontrar la glucosa en nuestra sangre. La glucosa tiene un objetivo y el objetivo es ingresar a ciertos órganos, a ciertos estados o ciertos sistemas y son sistemas metabólicos. ¿Dónde va a actuar principalmente la glucosa? La glucosa va a estar interactuando directamente con el hígado, con el músculo y con el sistema graso, por decirlo así, o con nuestro estado de productos del metabolismo de los ácidos grasos. Aunque no es directamente, sí hay que comentarlo porque hay una relación y por eso cuando comentamos que también el cuidado de nuestra glucosa está dada o va a ser un efecto de nuestra alimentación, de nuestra utilización de esa energía que esa glucosa va a ingresar a la célula y va a transformarse en algo que se llama ATP. Y esa es la energía que nosotros ocupamos para hacer todas nuestras actividades diarias, para que nuestro corazón esté funcionando, esté latiendo, para que nuestro cerebro esté llevando un proceso de sinapsis o transmisión nerviosa y se estén ejecutando. Nuestro cuerpo va a tener una necesidad de energías para procesos que nos mantiene en la vida. Y también va a tener procesos para cuando es o existe una exigencia. Y esa exigencia va a estar dada por el movimiento. Por eso, una parte importante de nuestra alimentación debe de ser el que tengamos un control específico y no tener un aumento en la ingesta de hidratos de carbono. Pero tenemos una circunstancia que esa glucosa que ya está en nuestro cuerpo en el momento que la ingerimos viaja principalmente al hígado, posteriormente viaja a lo que son los músculos y posterior a un metabolismo de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, esta parte del metabolismo de los lípidos o de la parte de hablar del adipocito, que es el tejido, que obviamente es el tejido graso, va también a hacer un equilibrio y va a ser una asociación y una cantidad o un equilibrio de acuerdo a la necesidad de energía que nosotros necesitemos. Pero el punto importante aquí es que para que esa glucosa se integre y esté dentro o se introduzca a la célula, vamos a necesitar de una hormona que la produce el páncreas y es la insulina. La insulina es, y aquí lo tenemos que decir y comentar para los radioescuchas, la insulina es la única hormona que va a ayudar a disminuir las concentraciones de glucosa en sangre. De ahí en fuera vamos a tener más hormonas. Desafortunadamente, las demás hormonas tienen un efecto inversamente a la insulina. ¿Qué significa? Que otras situaciones hormonales nos van a generar que esa glucosa, sin necesidad
de tener la ingesta en la alimentación ese tipo de glucosa o de azúcares, nuestro cuerpo va a intentar regularlo. Y vamos a tener también algo que se llama el glucagón, que literalmente son reservas que se van a encontrar en el hígado y en el músculo. Y cuando necesitemos, a través de ciclos metabólicos, ese glucagón, que es una fuente de hidratos de carbono de reserva, va también a elevarse. ¿Qué lo puede elevar? Pues bueno, lo comentamos, las hormonas. Entonces, este proceso, cuando nosotros estamos hablando específicamente del metabolismo de los hidratos de carbono, vamos a tener que esta insulina, el páncreas va a producir esa insulina, pero por algunos factores que tiene que ser con los receptores de membrana o también, como lo mencionaba, con ajustes hormonales o ambos cambios, y la actividad o la inactividad física, lo que es el sobrepeso y la obesidad u otras patologías que, si no están diagnosticadas, pueden generar este tipo de situaciones, nos van a generar lo que se llama resistencia a la insulina. Tener en cuenta que este concepto de resistencia a la insulina no estamos hablando ni de prediabetes ni diabetes. La resistencia a la insulina es que nuestro cuerpo va a tener insulina circulando, pero por algún efecto, sea de receptores de membrana, sea por cambios hormonales y también por envejecimiento celular, no necesariamente tiene que ser el cronológico, esta insulina va a tener una circulación mayor, pero no va a estar ejecutando esa acción principal, que es la llave en nuestras células para que pueda introducirse la glucosa y nuestras células generar energía, que son de nuestras actividades de la vida diaria o cuando se requieren otro tipo de actividades como el ejercicio o cuando necesitamos estar en ciertos momentos, un ejemplo como concentración. Concentración me refiero cuando alguien está en la escuela con un examen y tenemos o necesitamos esa energía. Entonces, la resistencia a la insulina es un estado metabólico que literalmente nuestra insulina no está trabajando eficientemente por alguna causa, como lo acabo de mencionar, pero lo que nosotros debemos de hacer en este tipo de procesos, y esto es algo muy interesante porque en México tenemos muchos casos, nuevos casos de diabetes, pero también tenemos muchos casos de diabéticos. Pero en general, nuestra población mexicana también está sufriendo cambios y está generando resistencia a la insulina. La importancia de este tipo de entidades, estas clasificación de enfermedades, es que no nos generan síntomas. De ahí la importancia que estemos realizando chequeos. Pero en este caso de la resistencia a la insulina, como hemos hablado en otras colaboraciones que tienen que ver con el cuidado de nuestra glucosa en sangre, tenemos que tener algo muy específico. Tenemos que ampliar una nueva carga, un nuevo estudio a esos paquetes, a esos check-ups que podemos tener anualmente o si hay una necesidad cada 6 meses, que se tienen que realizar. Uno, que sí tiene que ver con el nivel de glucosa, para que la glucosa esté generando y genere, uno, que no esté elevada. Una condición a la resistencia a la insulina es que no esté elevada nuestra glucosa. Tengamos otro estudio, así como tenemos glucosa en ayuno basal, vamos a tener otro estudio que es en el laboratorio y es el de insulina basal en ayuno. Y a través de estos dos productos que son glucosa en ayuna, insulina en ayunas, vamos a sacar a través de una ecuación un índice, que es el índice HOMA-IR, y es el que nos va a mencionar el que nosotros estemos en un estado de hiperinsulinismo, y la traducción es que tenemos una elevación de nuestra insulina, aunque nuestra glucosa esté normal. Y a través del índice HOMA-IR nos podemos ya clasificar en el sentido si nos encontramos en una resistencia a la insulina. ¿Cuál es el beneficio de realizar estos estudios? Es que podemos hacer un diagnóstico temprano, mejorar las condiciones de vida, que las actividades diarias, en este caso, es ya generar
ejercicio específico, ejercicio que nos genere que esa glucosa no se descontrole, también utilizar medidas en nuestra alimentación, principalmente evitando azúcares ultraprocesados y también en ocasiones podemos ya iniciar con algún tipo de medicamentos para que contrarreste esta actividad. Pero lo más importante para los radioescuchas es resistencia a la insulina, es una entidad diferente. No es prediabetes, no es diabetes, pero la resistencia a la insulina, si no se trata, si no se modifica el estilo de vida, a través de los años puede generar estos cambios ya a nivel metabólicos y generar un concepto que es prediabetes. Entonces, la información importante es que debemos hacer los chequeos, anexar estudios específicos para poder combatir, contrarrestar la incidencia de resistencia a la insulina en la población mexicana. Y pues bueno, no queda más que despedirme, mandarte muchos saludos o saludos, Tere, también a tus radioescuchas y nos vemos el próximo miércoles para seguir hablando de salud. Muchísimas gracias, doctor Iván Rodríguez Patiño, Fórmula por tu Salud, y a cuidarnos, y sobre todo el exhorto que siempre hacemos es de que acuda con un especialista antes de automedicarse. Por lo pronto, hacemos una pausa y ya continuamos.